vamos a empezar para enmarcar el problema con la presencia de Javier Álvarez, que es psiquiatra holístico y uno de los impulsores de la nueva psiquiatría en España. Buenas tardes, Javier. Buenas tardes. En primer lugar, muchísimas gracias por participar en el encuentro. Quiero que sepáis todos que podéis ir haciendo preguntas a través del chat para que después Javier las pueda contestar de la misma manera que el resto de conferenciantes responderán a vuestras preguntas. Voy a intentar hacerle unas preguntas a Javier muy concretas que nos va a responder de forma breve y concisa para que dispongamos de algunos minutos para vuestras preguntas que serán muy interesantes. En primer lugar, Javier, quería preguntarte, desde tu punto de vista como experto, ¿cuáles crees que son las principales razones de que exista esta psicopatologización de la vida en las sociedades occidentales en general y en España en particular? ¿Y cuáles son los condicionantes sociales que ves tú más importantes? Bueno, la pregunta es un poco compleja y voy a ir de lo más abstracto a lo más concreto. Yo creo que la medicalización que está sufriendo la sociedad occidental, que es la que yo conozco, me imagino que en otras zonas del mundo pasará también, la medicalización que estamos sufriendo en Occidente, yo creo que en parte es debido a razones sociales. Una razón que me parece importante es que vivimos en la llamada sociedad del bienestar. La sociedad del bienestar nos asegura, se basa en tres pilares: las pensiones, la sanidad y la enseñanza. La sanidad, en esta sociedad nos están vendiendo constantemente el mensaje de que nuestra sanidad es universal, gratuita, completa, que se nos está vendiendo el mensaje de que podemos abandonar el cuidado de nuestra salud y ponerlo en manos de los responsables políticos que nos gobiernan. Creo que esta es una razón muy importante de la medicalización, de la extensión que está sufriendo o el incremento que está sufriendo la medicalización en general. En segundo lugar, creo que la medicalización también está experimentando un crecimiento, un aumento, a mi modo de ver, preocupante o problemático en nuestra sociedad, porque la ciencia se ha convertido en una religión en los últimos decenios, en el último siglo. Lo que dice la ciencia es palabra de Dios y la medicina es una disciplina científica, o pretende ser una disciplina científica, aunque no todo el mundo esté de acuerdo en que sea una ciencia dura, pero está incluida dentro de las ciencias de la biología y es una disciplina científica. Entonces, lo que dice la medicina es palabra de Dios. Creo que eso también influye para que todo el mundo haga caso al mensaje que se nos está transmitiendo desde las estructuras sanitarias. Y en cuanto a la psiquiatrización o psicopatologización de la sociedad, que es lo que yo más conozco y que a mi modo de ver es mucho más grave y mucho más intenso que el de la medicalización, bueno, pues hay un dato muy concreto que lo dice todo. En el año 2005, un psiquiatra americano, Kendall, publicó un artículo, se rumoreaba que iba a salir ya el DSM-5 y publicó un artículo que era una prospección epidemiológica de la prevalencia de trastornos mentales que había en Estados Unidos en ese momento, conforme a los criterios diagnósticos de la Asociación Americana de Psiquiatría, y el resultado de ese artículo es que de cada 2 americanos, 1 es tributario de un diagnóstico psiquiátrico. La mitad de la población de Estados Unidos es tributaria, lo tendrá o no lo tendrá, porque para eso tiene que ir al psiquiatra y que se lo diagnostique, pero la mitad de la población de Estados Unidos es tributaria de un diagnóstico psiquiátrico y el 30% de la población infantil es tributaria de un diagnóstico psiquiátrico. Creo que esto ya dice suficientemente la psicopatologización que estamos sufriendo y que es de consecuencias tremendas, como iremos viendo. Muy bien, Javier, muchas gracias. Podemos decir entonces que lo que nos explicas es, por una parte, parece que estamos delegando nuestro cuidado y nuestra salud en manos de otros, ¿no? Que de Sí, alguna manera la ciencia se ha convertido en una nueva religión y que no sí. somos capaces de tener una capacidad reflexiva sobre que esto no puede ser cierto.
Y en tercer Sí, lugar, que alguien está interesado en que todos seamos enfermos y que consumamos medicamentos. Y esos podrían ser, efectivamente. en resumen, algunos de los principales puntos que expliquen esto, ¿verdad? Lo Muy has bien. resumido muy ¿Por bien. qué, Estupendo. por qué crees que el consumo de psicofármacos en nuestro país está en aumento? Quizá lo has respondido ya, pero no sé si quieres aportar algo más. Bueno, sí, en parte está respondido, pero quiero aportar algo más. En esta psiquiatrización que hemos sufrido, hemos pasado de 100 trastornos psiquiátricos que había en el año 1950. Estoy hablando, estoy enumerando, me estoy basando, y esto creo que tengo que explicárselo al público, en el sistema diagnóstico más empleado en todo el mundo, el que emplean casi todos los psiquiatras del mundo, que se conoce por las siglas DSM, que es el manual de diagnósticos que elabora la Asociación Americana de Psiquiatría. Eh, Aunque está elaborado en América, como digo, el 80% de los diagnósticos que se hacen en el mundo se hacen con el DSM, ¿vale? Aclaro esto por lo que voy a decir ahora. Bueno, pues el DSM-1, que se publicó en 1950, contemplaba 105 trastornos psiquiátricos. El DSM-5, que se publicó en el año 2010, contempla más de 350 trastornos psiquiátricos. Creo que con eso digo bastante. Eso, añadido, hay 350 trastornos psiquiátricos, añadido a que la medicina, la psiquiatría pretende ser completamente científica como el resto de la medicina, bueno, y eso ha llevado a que prácticamente prácticamente el único recurso terapéutico de la psiquiatría actualmente predominante son los psicofármacos. Entonces, Muy bien. tienes estos psicofármacos, tienes los otros psicofármacos. Yo quería dar un ejemplo, aunque me extienda 2 minutos, pues Ignacio. Sí, claro, dale ejemplo, sí. Le voy a dar al público un ejemplo, le voy a dar a los asistentes un ejemplo de trastorno psiquiátrico que aparece en el DSM-5 como nuevo. En el DSM-4 había trastornos alimenticios, había el trastorno alimenticio de anorexia nerviosa, el trastorno alimenticio de bulimia. Bueno, no bastaba con esos dos. En el DSM-5 aparece un nuevo trastorno alimenticio que se llama trastorno por atracones. Trastorno por atracones que lo padecen el 2% de las mujeres, la prevalencia es el 2% de las mujeres y el 5% de los varones. Es decir, ya hemos metido un 5% más de la población en la psiquiatría, ya hemos psicopatologizado un 5% más de la población. ¿Y qué es un trastorno por atracones? Esto quiero decirlo. Pues mirad, un trastorno por atracones consiste en tener 3 de estos 5 comportamientos que os voy a decir. Come mucho más rápido de lo normal. 2, come hasta sentirse incómodamente lleno. 3, come mucho sin tener hambre. Come solo porque le da vergüenza comer así. Siente asco, depresión o culpa después de cada atracón. Bien, una persona que cumpla 3 de estos 5 criterios es diagnosticada de trastorno por atracones y se la va a tratar con ansiolíticos, antidepresivos, reguladores del humor, que llamamos en psiquiatría reguladores del humor, pero que todo el mundo conoce como anticonvulsivantes y los neurólogos los llaman antiepilépticos, y va a ser tratada con esos psicofármacos. Creo que explico suficientemente por qué se están consumiendo tantos psicofármacos. Claro, podemos resumir quizás que lo que nos estás explicando es que aquellos que de alguna forma han escrito libros y un montón de artículos hablando de los inventores de enfermedades, es muy posible que tengan razón, que estamos inventando enfermedades para poder correlacionar enfermedades inventadas con posibles fármacos. Por eso te preguntaría, ¿tú crees que esto que yo digo es cierto y entonces los criterios del SM5 son confiables? Es decir, ¿tienen una fortaleza científica suficiente para que sean útiles para el psiquiatra y para el paciente? Pues mi opinión personal y la de muchos profesionales de la psiquiatría es que no son confiables. Pero yo aquí me vas a permitir, José Ignacio, que me remita a lo que dijo Thomas Insel, el presidente del Instituto Nacional de Psiquiatría, perdón, de Salud, el presidente del Instituto Nacional de Salud Mental de Estados Unidos, es decir, el máximo responsable en Estados Unidos
del cuidado de la salud mental de la población americana, cuando salió el DSM-5, las palabras con las que recibió Thomas Insel esa quinta edición del DSM fueron estas: nuestros pacientes merecían algo mejor. El principal problema del DSM-5 es que no tiene validez, no vale para diagnosticar. Y en tercer lugar, el Instituto Nacional de Salud Mental de Estados Unidos retira todas las subvenciones económicas a investigaciones basadas en diagnósticos exclusivamente DSM. Creo que está diciendo claramente el presidente del organismo público encargado de la salud mental de Estados Unidos, está diciendo claramente que ese sistema diagnóstico no vale, no sirve. Está psiquiatrizando a la sociedad de una manera dañina. No tiene validez. Lo dejo ahí, lo dejo ahí. Muy bien, muy bien. Bueno, he leído en múltiples artículos y sobre todo a psiquiatras de prestigio, ¿no? Que en realidad la teoría de los neurotransmisores, que es la razón principal por la que usamos determinados psicofármacos en pacientes, es falsa, ¿no? Y que de alguna forma es otro invento más. No sé qué opinas tú con respecto a esto y qué información tenemos. Bueno, a ver, esto es un poquito más complejo de explicar, yo creo, porque decir es falsa no lo dice todo. Yo quiero decir en primer lugar que la teoría de los neurotransmisores es la nueva versión en el siglo XX-XXI de la teoría de los 4 humores de la medicina hipocrática. Las enfermedades en la medicina hipocrática se debía al desequilibrio entre 4 humores del organismo. Bueno, pues ahora los problemas mentales, los problemas psíquicos y muchos problemas corporales se hipotetiza que se deben al desequilibrio de las sustancias que utiliza el cerebro para comunicar unas neuronas con otras, es decir, a un desequilibrio de los neurotransmisores. La hipótesis está bien planteada, es muy endeble. Cuando se habló por ejemplo, de que la esquizofrenia era debida a un déficit, a un exceso, perdón, de dopamina, pues luego se vio que eso no era así tan sencillo, que había dopamina 1, dopamina 2, luego se vio que tampoco era tan sencillo, que había dopamina 2, había 3, había 4, había 5, con lo cual es una hipótesis que, bueno, va funcionando, pero que se tiene que ir mejorando y completando poco a poco, y que tenemos que tener un verdadero espíritu científico. Si queremos que sea una ciencia, tenemos que tener un espíritu científico. Entonces, lo que podemos decir es que vamos avanzando en el conocimiento de la neurotransmisión cerebral y que posiblemente eso en su día nos ayudará a entender mejor los trastornos psiquiátricos. Pero hoy por hoy lo que conocemos de la neurotransmisión es una parte ínfima. Dice Stahl, el padre de la psicofarmacología, el autor de la Biblia de la psicofarmacología americana, dice Stahl, conocemos el funcionamiento de 15 o 20 neurotransmisores. Conocemos un poco el funcionamiento de 15 o 20 neurotransmisores, pero probablemente nuestro cerebro tiene decenas de miles y quizás centenas de miles de neurotransmisores. Entonces, cuando estamos dando un antipsicótico diciendo estamos tocando el neurotransmisor específico de la esquizofrenia, eso no se puede decir. Eso no y además, cuando le quieres rebatir al psiquiatra que ese medicamento te está haciendo daño, te está perjudicando, te produce unos efectos secundarios intolerables, el psiquiatra te dice, no, el discurso suyo no es científico, el mío es científico y esta es la sustancia específica para la esquizofrenia. Eso no es cierto. Porque eso que estamos dando tocará ese neurotransmisor y tocará a lo mejor 80.000 de los restantes. Con lo cual, lo que tenemos que hacer es tener sentido común y utilizarlo en la medida en que produce un beneficio en el cuadro clínico del paciente, pero no argumentando que es un conocimiento científico ya una verdad definitiva. No sé si me explico. Perfecto, Javier. Creo que lo has explicado muy bien.
tanto para que lo entendamos todos, en el sentido de decir, la teoría de los neurotransmisores es una teoría, es un marco teórico en el que Eso nos es. podemos basar para que nos Sí, ayude, una forma de comprensión, pero en realidad el desconocimiento y la ignorancia, como casi siempre en medicina, es mucho más eso es. grande que el conocimiento y por lo tanto nos ayuda, pero no es palabra de Dios, ¿no? Eso es. Eh, ¿Tú crees que es un mito esta teoría de que los médicos de familia, los médicos de cabecera, infradiagnosticamos la depresión y la ansiedad en nuestras consultas y esto tiene consecuencias negativas sobre los pacientes? No, 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 en absoluto. Yo no estoy de acuerdo con eso. Los médicos de cabecera no infradiagnosticáis. Creo que el problema viene del otro lado, de que se nos está transmitiendo constantemente el mensaje de atención que hay mucha depresión, atención que hay mucho suicidio, atención que las depresiones cada vez empiezan a edades más tempranas, atención que no sé qué. Creo que el problema está en el otro lado, completamente. Lo voy a dejar ahí, José Ignacio, porque luego si el público Perfecto. quiere que aclaremos, los asistentes quieren que aclaremos un poco más, pero yo creo que el problema viene del otro lado, no de los médicos de cabecera, en Yo he absoluto. entendido por lo que has explicado fenomenal que parece que sería más correcto centrarnos en el sufrimiento individual, lo que los médicos de familia llamamos motivo de consulta, más que en criterios diagnósticos del DSM-5 para valorar la forma de ayuda de los pacientes, es decir, sacar los recursos de ellos mismos y no tanto poner etiquetas y diagnósticos como buscar biografías, ¿no? Que nos permitan en cada paciente concreto buscar recursos de ayuda, tanto externos por nuestra parte como internos del propio paciente. No sé qué opinas. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, suscribo todo lo que dices, es decir, lo que hay en psiquiatría, que los conocimientos fisiológicos, los conocimientos físicos, los conocimientos bioquímicos, los conocimientos, las pruebas complementarias de imagen, de genética, no hay nada en qué basarse y básicamente nos tenemos que basar en la persona humana, en cómo se manifiesta la persona en su totalidad, pues en lo que hay que centrarse es en la queja del paciente, es en el sufrimiento del paciente, es en lo que le pasa a esa persona y a ver cómo yo puedo ayudar a esa persona. A ver cómo puedo yo ayudar a esa persona con ese sufrimiento que tiene. El diagnóstico, yo creo que en psiquiatría el diagnóstico no tiene importancia y sobre todo, no solo no tiene importancia, porque deberíamos utilizarlo para entendernos entre nosotros cuando queremos abreviar entre los profesionales, pero sobre todo lo que me parece monstruoso es que la entrevista psiquiátrica esté enfocada a encontrar un diagnóstico que, insisto, es una hipótesis de trabajo, es una suposición que carece de todo fundamento científico y centrar el tratamiento en tratar ese diagnóstico, centrar el tratamiento en tratar ese diagnóstico. No, no, de ninguna manera. Bueno, es lo que vienen recomendando todos los psicoterapeutas humanistas desde hace 150 años, desde el psicoanálisis. Oiga, vamos a atender a la persona y déjense de síntomas y de diagnósticos. Insisto en lo mismo que has dicho tú, José Ignacio. Perfecto. Bueno, esto nos lleva, por ejemplo, a muchísima gente con un éxito tremendo desde el punto de vista psicoterapéutico. Me estoy acordando de Carl Rogers y muchísimos más, seguramente, ¿no? Pero la cuestión también está en, claro, estas etiquetas diagnósticas y estos tratamientos tienen consecuencias negativas sobre los pacientes y sobre sus familias. Pues sí, y muchas. Claro, y si aquí hay asistentes o personas que nos están oyendo que son pacientes y que son familiares, lo corroborarán, lo corroborarán. Es decir, como la psiquiatría está DSM neurotransmisora, por llamarla ya de una manera conocida, se empeña en que ya se conocen las causas y ya se conoce el remedio, y es una causa bioquímica, y el remedio bioquímico específico es eso, pues cuando aparecen los problemas con el tratamiento, que tiene muchos efectos secundarios, y tiene muchos efectos secundarios los tratamientos potentes, y son, y,
Ahora me estoy centrando en la psicosis, en los trastornos más graves de la psiquiatría. Me estoy centrando sobre todo en la psicosis maníaco-depresiva, que hoy se llama trastorno bipolar, y sobre todo en la esquizofrenia. Lo que está ocurriendo con el tratamiento de las personas diagnosticadas de esquizofrenia, a mi modo de ver, es un crimen. O sea, es un crimen. Es decir, se les da una medicación potentísima, que son tranquilizantes mayores, sí, bueno, actuarán en la dopamina o no sé dónde actuarán, pero son sustancias que tranquilizan, que deprimen todo el funcionamiento cerebral, que inhiben todas las funciones psíquicas, que te dejan sin voluntad, que te dejan sin afectividad, que te dejan sin motricidad, que tienes que sobreponerte haciendo un esfuerzo tremendo para poder hacer una vida una vida mínima. Y luego cuando dices, oiga, mire, es que con esto estoy no puedo seguir con esto porque no soy capaz de hacer nada, y te dicen, no, esto es para toda la vida, esto es para toda la vida, esto es para toda la vida. Perdona que Bueno, te en interrumpa, España, Javier, porque lo que estás contando es muy, muy interesante, pero nos quedan 9 minutos. Ya hay una pregunta que la vamos a responder a lo largo de la jornada, es, bueno, qué otras propuestas y herramientas de tratamiento hay? Vamos a hablar de ellas, ¿vale? Pero yo quería terminar preguntándote dos cosas. Lo primero es, si nos puedes explicar qué es el concepto de indicación de no tratamiento y si tú crees que podemos hacer prevención cuaternaria en salud mental. pues creo que el concepto de indicación de no tratamiento es cuando proviene, yo creo que tiene su origen en los médicos de atención primaria, creo, esto sabes tú más que yo, creo que tiene su origen en los médicos de atención primaria, que piden con una consulta al equipo de salud mental por un posible trastorno psiquiátrico, y en el 25% de los casos se les devuelve la consulta diciendo que no hay indicación de tratamiento. Creo que este es el origen de este problema. A mí no me extraña que exista este problema, porque con el pupurri en el que se ha convertido la psiquiatría, los propios médicos de cabecera tienen que estar desconcertados. Por una parte se les está diciendo, ojo que no diagnosticáis todo lo que tenéis que diagnosticar, ojo que se os escapan más depresiones, ojo que no sé qué, y luego mandáis y os devuelven. Yo creo que, en definitiva, explica un poco el desmadre que está ocurriendo. Luego, de ahí, los propios médicos de cabecera han sacado el darle una utilidad a esa situación, ¿no? El ayudar a esa persona, el ayudar a la indicación de no tratamiento, no es solo decirle, usted no tiene nada, aquí no tenemos que hacer nada con usted. Es explicarle un poquito, es tratar de explicarle un poquito cuál es su problema. Mire, su problema puede ser un problema familiar, o su problema puede ser es decir, atender a la persona, en definitiva, establecer una relación con la persona para ayudarla a entender qué es lo que le está pasando y que no lo medicalice. Muy bien. Esto tiene mucho que ver con una tesis doctoral de Ortiz Lobo, que hace unos pocos años describió precisamente este fenómeno, en el sentido de que ellos recibían pacientes y casi el 25% no tenían un diagnóstico psiquiátrico, ¿no? A pesar de lo que has explicado del DSM-5. Y de alguna forma lo que pretendían era, ya sé que la palabra suena fatal, pero empoderar al paciente o hacerle capaz de resolver sus problemas a través del discurso y de explicarle en qué consistía la situación y decir, mira, como dice un cartel digamos, de salud extremeña, ¿no? Que dice, me ha dejado mi novio, no es una enfermedad, es la vida, ¿no? Es decir, que es que la vida tiene cosas buenas y cosas malas y que tenemos que aprender a vivir y no dejar en manos ni de los políticos, ni de los sanitarios, ni de los medicamentos la resolución de mis propios problemas. Entonces, esa es un poco quizá la cuestión esta, ¿no? Y te preguntaba también desde el punto de vista de la prevención cuaternaria, qué puedes decirnos sobre esto? Pues mire, yo cuando me planteaste esta pregunta, José Ignacio, te lo digo sinceramente, yo no sabía lo que era la prevención cuaternaria, y tuve que mirarlo para saber en qué consistía ese concepto, y supongo que a muchos de los oyentes, de los que nos están oyendo, les pasa lo mismo. Entonces, voy a leer muy brevemente lo que es la prevención cuaternaria. Eh, Acción implementada para identificar a un paciente o a una población en riesgo de sobremedicalización,
protegerlos de intervenciones médicas invasivas y proponerles procedimientos de cuidados ética y médicamente aceptables. Esto es la prevención cuaternaria, es decir, protegernos de la sobremedicalización que estamos padeciendo. Sobremedicalización, e insisto, en mi especialidad mucho más intensa, la psiquiatrización que estamos padeciendo es intolerable, protegernos de unas actuaciones médicas que, según estudios muy serios, en Estados Unidos la tercera causa de muerte, yo creo que eso no está probado, pero hay estudios científicos, publicaciones científicas muy serias que dicen que la tercera causa de muerte en Estados Unidos es la iatrogenia, las acciones médicas, pero no los errores médicos, las acciones médicas que se considera que se deben hacer. Y es la tercera causa de muerte. Bueno, no será la tercera, no está claro eso todavía, hay mucha discusión al respecto, pero que se está produciendo una iatrogenia tremenda en la población, eso es obvio. Entonces, bueno, pues evidentemente hay que protegerse contra eso. Y termino. La prevención cuaternaria no es otra cosa que el primum nocere, el no hacer daño de la medicina hipocrática. Ya lo decía la medicina hipocrática hace 2500 años. El primer deber del médico, el primer cuidado que tiene que tener el médico es no hacer daño. Pues ¿cómo no va a ser importante la prevención cuaternaria en una sociedad donde la tercera causa de muerte son las actuaciones médicas? Y con esto creo que... Javier, tengo que darte las gracias y la enhorabuena porque creo que lo has explicado todo muy bien, te has ceñido al tiempo.